Nos aboca esta ley ómnibus que para arrancar con claridad tenemos que establecer que se fundamenta en falacias, planteando como que la Argentina es todo un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos habidos y por haber de nuestra vida, de nuestra sociedad y de la administración del Estado. Esto como punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por 4 años, algo nunca visto en nuestra Argentina, nunca visto en el mundo. Se plantea la privatización de la totalidad de las empresas públicas, erogando y dejando de lado patrimonio estratégico, eliminar la fórmula previsional, que acá quiero aclarar. Es verdad que esta fórmula va desde atrás, pero es una fórmula que garantiza una actualización. Y lo que no podemos hacer es dejar por lo menos una mala fórmula, pero que sea una fórmula, y no a la discrecionalidad del ajuste, porque eso es lo que se pretende. Se habla de entregarle los mares a que vengan a pescar con libertad, destruyendo toda nuestra estructura, factoría de producción y de pesca, amén de la destrucción de la riqueza hitícola que tenemos en nuestro país. El Código Penal, la reforma al Código Penal, que nos llama poderosamente la atención, porque no habla de seguridad, señores diputados y señoras diputadas. Habla precisamente de cómo reprimir a los trabajadores, cómo reprimir a quienes visibilizan el grado de injusticia y de desigualdad que tiene nuestro país. Señoras diputadas y diputados, tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país. Cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o con un plenario en cada una de las cámaras. Por eso la institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle no a la ley ómnibus y decirle no al DNU. Minuto de noticias. El presidente Javier Milei viajó a Davos para participar del Foro Económico Mundial y reunirse con el FMI. Continúan los debates en diputados del proyecto de ley bases en distintas comisiones. Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto contra la privatización de empresas estatales. Una familia necesita ingresos mensuales por casi 500.000 pesos para no caer en la pobreza. Asesinaron a un hombre en la puerta de una gomería en Rosario y dejan amenazas contra el gobernador Puyaro. Scaloni confirmó que será el técnico de la selección en la Copa América de los Estados Unidos, que se jugará desde el 20 de junio. Rosario Central enfrenta al Colo-Colo de Almirón y Huracán inicia la era Saba ante Danubio de Uruguay. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Es sumamente importante para la Argentina que el presidente de la Nación brinde su discurso el día de mañana, como está previsto en la agenda, ante los líderes y empresarios más importantes del mundo, y consideramos que es una oportunidad de mostrar hacia dónde va la Argentina en búsqueda de mayor libertad y mostrando el avance del capitalismo aquí en la Argentina. El día de mañana no solo va a estar la exposición del presidente Milei allí en el Foro Económico de Davos, sino que también se va a reunir con Kristalina Georgieva y acaba de confirmarse que se reunirá, que tendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron. Esto acaba de ser confirmado. Por supuesto, en su ausencia estará a cargo del Ejecutivo la doctora
Victoria Villarruel, hasta que el viernes 7 de la mañana, 55 minutos, arribe nuevamente el presidente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También acaba de confirmarse el día 11 de febrero el presidente Javier Milei será recibido por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Así que eso también está confirmado, repito, para el 11 de febrero próximo. En principio, las declaraciones del dictador Maduro son solo eso, ¿no? Declaraciones del dictador Maduro. Por supuesto que lo que diga Maduro, si nosotros hacemos todo lo contrario, es porque estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad es que no me parece sano comparar declaraciones de Maduro con declaraciones de la oposición, ¿no? Me parece que es bastante diferente lo que Maduro representa a lo que la oposición dentro del juego democrático, de la república y de la sana convivencia democrática es. Comparar la oposición con Maduro no me parece que esté para nada bien, ni que... Nada, no es comparable. La verdad es que no puedo ni hacer más aclaraciones porque no es comparable lo que diga un dictador con lo que diga la oposición de la Argentina, la que por supuesto respetamos, con la que dialogamos y con la que son parte, repito, parte de la República, de la división de poderes y de todo el respeto que... No quiero ni pensar que en la pregunta hayamos comparado a la oposición con Maduro. Hay gente que no vino a opinar sobre la ley de bases, vinieron a hacer un statement y a decir que van a parar el 24 de enero, que ya lo sabemos. Usaron un plenario de consulta y de mejoras de una ley solamente para quejarse del gobierno y decir que van a venir a marchar. Sinceramente es lo que más me quedó de ayer. Había gente que vino a hacer una exposición rica, no digo todos los expositores que se oponen, ¿no? Pero la gran mayoría sí, y los diputados del kirchnerismo en algunos casos, como es el del presidente del bloque que está hablando en este momento, saben lo que hizo, ¿no? Porque subí el video y tuvo repercusión mediática. Sí. Lo que dijo la diputada se ve que no estuvo o no escuchó, lo informaron mal porque la mayoría, hubo muchos sectores, la cantidad de expositores sobre el tema del biodiesel no plantearon nada con respecto al paro, ni los productores de alfalfa, ni muchos otros sectores. Algunos sectores, por supuesto, de trabajadoras, de trabajadores de distintos sectores, expusieron por qué se oponían a esta ley y al mega DNU. También expresaron su participación y la convocatoria al paro nacional, por supuesto, ¿no? Porque es una herramienta legítima de lucha de los trabajadores y trabajadoras para expresar su descontento, y creo que muchos sectores de pequeños comerciantes, sectores de clases medias, muchos sectores que no son trabajadores formales, inclusive muchos trabajadores informales también, van a participar de este paro nacional. Creo que, salvo las centrales sindicales y algún movimiento social, el resto de los expositores fueron expresiones de distintos sectores productivos, del agro, de la industria, de la actividad tabacalera, de los científicos. Es decir, han desfilado una gran cantidad de expositores, más de 60, la inmensa mayoría con una mirada crítica hacia la ley, explicando claramente cómo perjudica esto al interés de la comunidad, de las economías regionales en las provincias, cómo afecta al federalismo. Así que la verdad que no sé qué habrá escuchado la diputada Lemoine, porque me parece que es una afirmación que no tiene pie ni cabeza. Hoy estamos desde la UTER realizando una jornada nacional de ollas y asambleas para hablar sobre el DNU, para hablar de lo que se trata en la ley Ómnibus, y decidimos hoy hacer una central acá frente al Ministerio de Desarrollo Social para entregar un petitorio. Creemos de que las nuevas personas que han asumido la conducción del ministerio, que hoy es Ministerio de Niñez y Familia, necesitamos que se junten con la UTEP. Nosotros queremos en el petitorio plantear fuertemente nuestra agenda que no solamente se trata de tierra, techo y trabajo, ¿no? Sino una demanda concreta que tiene que ver con el alimento, que tiene
tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Para seguir fortaleciendo el trabajo de la economía popular, que tiene que ver con las obras que venimos realizando en los barrios y que están paralizadas, en fin, con un montón de situaciones que nos vienen preocupando, ¿no? Nos vienen preocupando porque hay una ley, hay un DNU, porque hay una ley ómnibus que ataca directamente a nuestro sector, ¿no? Y que tiene que ver con el congelamiento de nuestro salario, de nuestro ingreso por los trabajos que nosotras y nosotros ya realizamos, y que eso está creando mucha incertidumbre. Para nosotros es difícil separar las primeras medidas que tomó el gobierno, que tienen que ver con la devaluación, con la inflación, con el congelamiento de salarios. No se puede separar de la ley ómnibus, porque la ley ómnibus los primeros artículos declara la emergencia en una serie de problemas que supuestamente tiene la Argentina, de emergencia económica, emergencia en salud, emergencia social. Nos llama poderosamente la atención que frente a tamaña emergencia que sufre la Argentina, el gobierno no dedique ni en los anuncios que hizo el ministro Caputo, ni en el DNU, ni en la ley ómnibus, ningún capítulo a atender una problemática central que tiene una parte importante de nuestro pueblo, que tiene que ver con el problema alimentario. La misma situación que estamos viviendo en los barrios populares, en el marco en particular esos espacios de cuidados comunitarios, es la misma situación que estamos teniendo en todo el país. Entonces, claramente todas las organizaciones sociales en este marco sobre la reivindicación del pedido del alimento, del pedido de comida que no está llegando a esos espacios de cuidados comunitarios, lo vamos a ir haciendo a través de asamblea durante toda la jornada de esta semana. Entonces iniciamos nosotros ayer con la ronda de las ollas vacías en la quinta presidencial de Olivos. Hoy estamos con una jornada nacional y también de asamblea y ollas vacías, en donde claramente vamos a terminar coincidiendo todo que obviamente rotundamente rechazamos, ¿no? La aprobación y rotundamente nos oponemos, por supuesto, al DNU y a la ley ómnibus. Estamos interesados en sentarnos a una mesa a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen muy interesantes, que nos ayudan y que van a ayudar a las madres que están desesperadas. Primero, la ley habla de manicomios y propone cerrar los monovalentes. Yo me pregunto, ¿qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? ¿Por qué si existe la Santa Lucía, el Argerich o sanatorios especializados en cardiovascular? ¿Por qué no puede haber un hospital psiquiátrico donde vayan las personas que realmente necesitan ser atendidas en un hospital psiquiátrico? La ley será teórica y defenderá el derecho humano. Me pregunto, ¿qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede convivir, que no puede criar un hijo y que no puede convivir en la sociedad? Entonces, ¿qué es más importante, la salud o el derecho humano que está defendido por la Constitución? Tenemos la oportunidad hoy de lo que nosotras, los 8 artículos que propone modificar la ley, tenemos algunas cosas en las que no coincidimos, pero básicamente celebramos que hayan decidido sentarse en la mesa a conversar sobre esto. No puede ser que la ideología siempre atraviese todos los problemas de la Argentina. Las madres con las que hablamos y las que recibimos, tenemos un grupo con una cantidad de 70 madres más o menos cada jueves que vienen a pedir ayuda, las asesoramos, le damos asesoramiento jurídico, psiquiátrico, psicológico, pero nosotras no podemos estar haciendo lo que el Estado no hace, es una locura. Para empezar, la ley que ellos mismos defienden dice que el 10% del presupuesto de salud debe estar aplicado a salud mental. Bueno, esto no se cumple, no se ha cumplido en ninguno de los últimos 10 años de gobierno, o sea que si no aplicamos recursos, ¿con qué dinero se les va a pagar a los profesionales? ¿Con qué dinero se van a remodelar los lugares? ¿Con qué dinero se van a abrir institutos psiquiátricos o comunidades terapéuticas? Primero es una cuestión de recursos. Por eso nosotros decimos, claro, es una ley de escritorio, porque cuando la llevas a la práctica, si no tenés los recursos, ¿qué haces? ¿A dónde internás a las personas? ¿O qué ambulatorio le ofreces? ¿Y qué
le ofreces a los padres? Porque donde hay un enfermo mental hay una familia que está en conflicto. Bueno, los padres, ¿a dónde recurren? Vienen a nuestro grupo para escuchar, porque hablamos de la enfermedad, porque tratamos de que haya conciencia de enfermedad, pero si de arriba, si el gobierno no tiene conciencia de lo que está pasando en la calle, entonces, ¿cómo le explicamos a las madres? Le decimos, sí, tenés un problema, tu hijo tiene tal problema, tratamos de orientarlo, pero cuando llega el momento de accionar, no tienen dónde internarlos, o les dan el alta por motivos, está ubicado en tiempo y espacio, le preguntan al paciente, ¿vos te querés internar? ¿Qué va a decir alguien que viene de consumir cocaína o que viene de la calle de estar consumiendo y porque esté 48 horas en un hospital le preguntan, ¿vos te querés internar? No, por supuesto, y lo dejan en la calle. En principio entiendo que fue una cuestión de que había alguna información, que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad, pero entiendo que un patrullero que estuvo un rato verificó que no pasaba nada, que no había ninguna normalidad y se retiró. No, fue un hecho absolutamente intrascendente y vimos algunas fotos de camiones hidrantes que no coincidían con lo que efectivamente estaba pasando. Así que absolutamente intrascendente. La preocupación que tenemos respecto a la presencia de móviles policiales en el día de ayer en los medios públicos de información que están incluidos dentro de las empresas sujetas a privatización dentro de la ley Ómnibus. Entendemos y creemos que no ayuda en nada a tranquilizar a la sociedad y mucho menos a los trabajadores, y mucho más aún cuando con esa presencia pareciera que se pretende amedrentar a la libre ejercicio de la prensa, de aquellas trabajadoras y trabajadores de los medios públicos que han visto azorados y preocupados, al igual que nosotros, la presencia policial en esos medios. Es una clara intimidación, es un claro atropello sobre los trabajadores de los distintos medios públicos que de esta manera tratan de ser amenazados para hacer que su lógica preocupación y demanda respecto de su continuidad laboral y de la forma en que trabajan sea respetada por el gobierno. Es un gobierno que elige el camino de la intimidación, del apriete. Este tipo de apriete es como una especie de, de ultraderecha estalinista, es una mezcla rara porque son como comisarios políticos que quieren regimentar la vida de los argentinos y privarlos de su libertad. Panorama Federal. Córdoba. Turismo prometedor. La primera quincena de enero tuvo resultados positivos con ocupación plena en algunas localidades. Destacaron que llegó a un 100% en Jesús María gracias al impulso del Festival de la Doma y el Folclore. Santa Fe. Temporal. Caídas de árboles y cortes de luz en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas por fuertes lluvias y vientos. Formosa. Verano para todos. Más de 30.000 personas visitaron el parque acuático de la ciudad de Formosa con ingreso libre y gratuito. Se trata de un atractivo turístico único en esa región, con toboganes gigantes y piletas con olas. Santiago del Estero. Violencia de género. Un hombre apuñaló a su expareja, pensó que la había matado y se suicidó en la ciudad de Fernández. Sociedad. Migración interna. Tierra del Fuego es la jurisdicción del país con mayor cantidad de población nacida en otra provincia. Según el Censo Nacional 2022, el 54,5% de los habitantes no son fueguinos y llega a un 60,67% si se suman los extranjeros. Salud. COVID en alza. Aumentaron un 345% los casos positivos en Salta entre la primera y la segunda semana de enero. Sociedad. Rastrillaje en el mar. Buscan desde Gesell a San Clemente a 2 hombres que ingresaron al agua en kayak en Cariló. Los amigos habían ido a pescar a primera hora del domingo y no regresaron. Clima. Jornada de lluvias. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja por fuertes tormentas. Más información en telam.com.ar.
La ley Micaela tiene por objetivo transformar la manera en que todos los agentes del Estado tratan a las personas, brindan servicios, llevan adelante su tarea, y tergiversarla modificando el objeto y el sentido para limitarla solamente a la violencia familiar y solamente a las personas que trabajan en organismos específicos es no entender para qué existe. Entonces nuestro propósito es que todo lo que se pueda mejorar se mejore, no hace falta reformar las leyes para eso y definitivamente no hace falta reformar la ley Micaela. La ley Micaela tiene un recorrido ya de 5 años, entonces hay un montón de materiales elaborados, de capacitaciones generadas, ¿no? de instrumentos que se usan actualmente, que se han venido usando los últimos 5 años para la implementación de esa ley. Si lo que proponen es reformar su objeto y transformarla para que además la pase a implementar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que no tiene expertise en el tema, lo que están proponiendo es gastar recursos que se supone que el Estado no tiene para tirar todos los materiales elaborados y generar nuevos materiales a cargo de un organismo sin experiencia. No entiendo cuál es la lógica económica de eso, dónde está, cómo entender esa medida si no es como un dispendio de recursos estatales. Es raro, ¿por qué en una ley que va a extraordinarias y en un ratito se quiere tratar debates saldados en la sociedad durante años? Digo, por eso pedimos la eliminación total del capítulo 3 y también la eliminación del artículo 350 y 351 que tiene que ver con derechos intelectuales, porque muchas veces no se tiene la valoración de lo que cuesta, por ejemplo, hacer una canción, ¿no? Cuando le preguntaron a Lito Nevia, ¿cuánto tiempo tardaste en componer Solo se trata de vivir? Dijo 30 años, que era la edad que tenía cuando la compuso, porque ahí está todo lo que leyó, todo lo que practicó. Y se quiere llevar a una lógica, solo a la lógica de mercado, la generación de producciones culturales. No es lo mismo que alguien que fabrica vasos, que si abarata los costos y fabrica 10 vasos al mismo costo, 20 vasos, 100 vasos, 1000 vasos, lo va a hacer más barato y va a vender más, a que la producción artística. Alguien no va a componer más canciones, ni va a escribir más libros porque la quiera vender más barato. Porque si solo se deja la lógica de mercado, todos queremos vender nuestros discos, queremos que vaya gente a nuestros recitales, las plataformas, pero si es solo la lógica de mercado la que define qué cultura produce un país, esa cultura va a tener más que ver con la competencia que con la necesidad de expresión. Hoy realizamos una radio abierta, incluso con otros sectores de nuestro pueblo, que vinieron trabajadores también de SECBA, que habían sido privatizados en los 90, vinieron trabajadores del Estado, vinieron trabajadores del neumático, de la CGT, de la CTA, vinieron para dar el apoyo a Radio Nacional, que sabemos que es un medio irreemplazable en todo el territorio, así como lo es Telam y como es la televisión pública, que somos quienes respondemos a los intereses de nuestra patria y no a los intereses del mercado, como los medios comerciales muchas veces vemos que lo hacen. Hubo patrulleros y hubo carros de asalto, lo cual es peor todavía porque lo vemos como una amenaza, como un amedrentamiento, muy en línea con el DNU y con el proyecto de ley ómnibus que hablan de cierre y de privatización. En ese tono es que vienen moviéndose y en ese tono entendemos también esa presencia que hoy se repitió en la televisión pública, por más que el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que no había habido esos móviles, hoy volvieron a estar. Algo importante destacar que durante las últimas gestiones estuvimos perdiendo salario gravemente y bueno, creemos que hay que defender nuestro salario también. Los patrulleros que estuvieron apostados cerca de los medios públicos en el día lunes, ayer, tenían por objetivo intimidar a los trabajadores, sino no se entiende que hacían ese despliegue de fuerzas del Estado tan cerca de los medios públicos cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto. La radio abierta tenía como objetivo mostrar un poco acá en Buenos Aires lo que es Radio Nacional, porque es muy difícil de imaginar por ahí para alguien que vive en una ciudad lo que significa Radio Nacional en los lugares donde está, en los pueblos más remotos, en la cordillera, en lugares donde no hay otra forma de comunicación. Ahí está Radio Nacional llevando no solo las noticias del lugar y nacionales, sino también comunicando las cosas que son vitales para el día a día de cada uno de los pobladores de esos lugares. En Radio Nacional hace muchos años que tenemos una planta permanente de precarizados
Y así como durante el gobierno de Macri se echó mano de esos precarizados para despedir trabajadores, nuevamente estamos ante 160 despidos de compañeros que estaban en una situación de trabajo precaria, con salarios que no llegan a los 100.000 pesos. A poco de celebrarse un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, pedimos a los representantes del pueblo que tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus. Es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de todos los argentinos. Derechos esenciales como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre tantos otros. Nuestra democracia peligra porque el Poder Ejecutivo no solo pretende modificar y suprimir leyes, sino que además se arroga facultades que no le corresponden. Llamamos a la reflexión de los representantes del pueblo acerca de la necesidad de que el gobierno nacional respete los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Tratados en los que se encuentran establecidas las obligaciones del Estado de respetarlos, garantizarlos, como así también prohíben retrocesos en memoria de derechos humanos. La democracia nos garantiza la clara y necesaria división de poderes y la búsqueda de consensos. Les pedimos memoria para recordar que la concentración de poder y facultades derivan en tiranía y violencia. Somos un país referente a nivel mundial en derechos humanos, por haber tenido la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas por haberlos condenado. Somos referentes por habernos hecho cargo de nuestra historia y a partir del dolor emprendimos un camino de lucha, reivindicación, reconstrucción y fortalecimiento de nuestros derechos. Les pedimos memoria para recordar que las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen por finalidad proteger a las personas y garantizar sus derechos fundamentales, esencialmente la vida y la libertad. Respetamos este gobierno que fue democráticamente electo, por eso también le pedimos memoria y respeto por nuestra democracia, respeto por nuestros derechos, respeto por la Constitución. ציינו את שלבי הביצוע והבהרנו כי שלב התמרון האינטנסיבי יימשך כ3 חודשים. בצפון הרצועה השלב הזה יסתיים. בדרום הרצועה נגיע להישג הזה והוא יסתיים בקרוב, ובשני המקומות יגיע הרגע שנעבור לשלב הבא. По КРСТ-системе, КРСТ, комплексное развитие сельского хозяйства. Еще поучаствовать и принести в свой... Не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый
очень серьезный удар. Вот они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать. Но вместо того, чтобы решать военные задачи, они вот действуют таким варварским способом, просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем неизбирательным оружием. And I remind you that after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very influential guarantors of those processes than Chancellor of Germany and the presidents of France, but Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. Sin haber venido los principales ministros del Poder Ejecutivo que tuvieron participación en esto, Caputo, Pose, jefe de gabinete, Sturzenegger. Sin haber venido otros ministros que ni siquiera fueron capaces de venir a explicar los temas que tienen que ver con su cartera, con las competencias específicas de su ministerio. Sin haber tenido un debate en voz alta sobre los contenidos del proyecto. ¿Ustedes creen que se está en condiciones de dictaminar? Un proyecto de 800 y pico de artículos que incluye el posible trámite parlamentario del decreto de necesidad de urgencia de casi 400 artículos, ¿se puede dictaminar en 72 horas sin el correspondiente debate político y sin que los actores que están participando de esa negociación pongan la cara respecto a la ciudadanía? Hoy había una enorme cantidad de colectivos, de organizaciones, 75, que se hicieron presentes aquí en el plenario de las comisiones, muchas en forma presencial, otros por Zoom. Y la expectativa, lamentablemente, no estaba en los excelentes aportes que hicieron las organizaciones, sino que la expectativa estaba en lo que pasaba en el primer piso de la Cámara de Diputados, donde hay negociaciones que son legítimas, no te estoy diciendo que sea una cuestión ilegal, una negociación entre autoridades de la Cámara con bloques parlamentarios para ver si arrimaban a un posible consenso que le permita dictaminar en esta semana. Ahora, el problema no es que uno charle con diputados de otros bloques, sino el problema es cuando uno vacía el trámite de las comisiones porque se lleva la pelota a jugar en otra cancha. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ustedes tienen la legitimidad de hablar con quien quieran. Ahora, el lugar donde se analizan y se acuerdan los cambios es en el plenario de las comisiones. Que vengan y que digan, a mí me gusta esto, yo estoy en contra de esto, a mí este tema me parecería modificarlo, porque a ustedes les debe sorprender, como a nosotros, que nadie por el momento, excepto los bloques que tenemos una postura claramente de rechazo, han dicho cuáles son los temas que a ellos les preocupan de la ley ómnibus, cuáles son los que quieren modificar y los que no van a permitir que pase. Es como que los famosos semáforos que estaban construyendo sirven para dialogar con el oficialismo, pero no son capaces de decirlo en voz alta aquí en el recinto de las comisiones. Un código es como la columna, como si fuera la estructura, la columna vertebral que tiene un sistema. Entonces usted tiene que tratar de que sea eso, un sistema, y no se contradiga una cosa contra la otra. Entonces elegí precisamente los temas que pueden tener vinculación con la economía, que es lo que nos preocupa a todos y también al gobierno, para mostrar que lo que se propone para modificar el Código Civil y Comercial ataca a esa estructura porque genera contradicción entre los artículos. La discusión sobre el código puede no tardar demasiado. Si lo pasan a ordinarias con tiempo suficiente, hay muchos proyectos que tienden también a la modificación del código. Y, o sea, son cosas que se vienen estudiando. Nuestras principales preocupaciones tienen que ver con el tema de que no haya un aumento como sigue habiendo hasta ahora, un aumento trimestral de la asignación universal por hijo que vaya acompañando la inflación, porque si bien fue aumentada, la inflación se va a terminar comiendo o licuando ese aumento. Necesitamos que esté permanentemente actualizándose,
que te mantenga la tarjeta alimentar también y que haya un régimen de control de alimentos que consumen los más chiquitos y las más chiquitas, porque si no las familias no van a alcanzar, los aumentos son cotidianos. El tema de no permitir esta cuestión de híbrida a partir del 4º grado en la escuela. Nosotros siempre decimos que la escuela es un factor de protección. Vinculado al principio de especialidad, nos llama la atención que en las 3 comisiones que se convocaron hoy no esté la Comisión de Niñez y Adolescencia. Si estamos reformando aspectos cruciales de niñas y niños, esta ley tiene que pasar por la Comisión de Niñez o extendiendo las extraordinarias o en el proceso ordinario. No vemos el apuro de afectar derechos de niñas y niños sin que intervenga la Comisión especializada, con lo cual se debería prolongar este debate. Desde el punto de vista de jubilados y jubiladas o de personas mayores, a nosotros nos atraviesan todos los problemas que aquí se están dando y rechazando, porque todas las cuestiones ambientales, económicas, de salud, de remedios, de recreación, de turismo, todo nos llega a los jubilados. Además de la ley de movilidad que la sacaron con un argumento espantosamente falaz, porque dicen que como no saben cuánto va a aumentar todo, no nos aumentan a nosotros. Y además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo quieren sacar, lo quieren rifar, lo quieren vender, cuando eso es propiedad de trabajadores y trabajadoras activas y las personas mayores, mal llamadas de nuestra vida pasiva, porque de pasiva no tenemos ni queremos tener absolutamente nada.